Saúl, el rey endemoniado. Tercera parte. Uno de los más grandes venenos que puede existir en el alma humana, que puede corromper la vida moral y espiritual de cualquier ser humano, son los celos y la envidia. Sentimientos y emociones dañinas que contaminaron a Lucifer, a Caín y también al rey Saúl. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, gracias por estar acá. Mi nombre es Javier Samayoa. Vamos a continuar con la serie Los psicópatas en la Biblia y vamos a continuar analizando la vida del rey Saúl y el deterioro de su carácter. Continuaremos en esa dinámica de ir comentando las señales psicopáticas y narcisistas de Saúl para que cada uno de nosotros saque sus propias conclusiones. Recordando el episodio anterior, vimos 1 Samuel 15:23, donde Dios comparó la rebelión de Saúl con la brujería. En otras palabras, para Dios, la desobediencia de Saúl más el hecho de justificar sus errores era lo mismo que la adivinación o la brujería. En la versión de Reina Valera 1960 dice este versículo: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esas fueron las palabras del profeta Samuel cuando Saúl pues estaba justificando sus errores, entre comillas, y vamos a hacer una comparación con la versión de la Biblia, la palabra de Dios para todos. Dice el mismo versículo: negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Dice exactamente esta versión. La traducción del lenguaje actual dice así: rebelarse contra Dios es tan malo como consultar brujos y adivinos. Y la versión BLPH también es interesante. Dice: en cambio, la rebeldía es como el pecado de espiritismo y la arrogancia como el delito de idolatría. O sea, acá estamos viendo pues el mismo versículo pues donde pues que dan, digamos, pauta a que, en mi opinión personal, como dije en el episodio anterior, seguramente Dios comparó y cambió el delito de desobediencia, rebeldía de Saúl por el delito de brujería, porque Dios en su infinita sabiduría sabía que justificándose Saúl estaba realizando una especie de conjuro o habilidad de carácter mágico, como lo he sostenido en otras oportunidades, como lo suelen hacer los psicópatas y narcisistas cuando pronuncian un palabrerío casi siempre sin sentido y con el objetivo de hipnotizar, confundir, distraer o desesperar a una persona. Decía que con esta artimaña oscura y pagana, los psicópatas narcisistas suelen voltear el contexto a su favor. Cuando justifican sus errores, entre comillas, lo hacen con el objetivo de posicionar en tu mente una idea específica o remachar en tu mente una palabra, una imagen, un símbolo o un concepto que penetre hasta lo más profundo de nuestra alma. Justamente en mi libro Durmiendo con Jezabel, relato aquel momento cuando la narcisista, luego de haberme descartado, me hizo el hoovering y me aplicó esta táctica como una especie de brujería.
En ese momento yo recuerdo que estaba muy dolido por la forma tan cruel que ella se había deshecho de mí, y para justificarse, en ese momento recuerdo que ella empleó una retahíla de palabras como una loca. Por ejemplo, decía: perdóname, 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 te amo, te amo, te amo, te amo, perdóname, 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 te amo, te amo. O sea, en ese momento las alertas de mi conciencia, se los prometo, se activaron y me dictaron que eso no era normal en una persona, o digamos, no era normal que alguien pida una disculpa o de esa manera, ¿verdad? Era así como, ¿verdad? O sea, nadie en sus cabales pide perdón. O sea, como en ese sentido, pues, en esa forma. Así que ahora ya sabes, cuando el psicópata narcisista o la psicópata use contra ti una avalancha de palabras para justificarse, es probable que esté practicando ya sea brujería o algún ritual o hechizo con algún objetivo. La pregunta es: ¿por qué Dios cambió el delito de Saúl por el delito de brujería? Simple: porque Dios conoce todas las cosas. Conocía los pensamientos de Saúl y sus sentimientos, y eso lo voy a demostrar más adelante en la historia, pero no me quiero adelantar a esa parte todavía. Incluso Dios conocía sus intenciones, incluso sus pecados ocultos y el espíritu que se movía en Saúl. Ahora, ¿cuál espíritu? ¿Se recuerdan que en el episodio anterior dije yo, ¿cuál espíritu? Correcto, el espíritu satánico, el espíritu de anticristo y jezabélico, que lo había convertido en un narcisista, porque con su actitud Saúl había demostrado ser un idólatra, cuyo ídolo era él mismo. El mismo versículo lo dice. Saúl quería hacer y deshacer porque su ego en ese momento, pues, o para ese tiempo, ya se había inflado. No solo porque era el rey de Israel, sino porque había salido, como recordamos, victorioso en ciertas batallas, consolidándose así como un militar competente. Pero Saúl hizo caso omiso a una orden directa de Dios y trató de encubrir su transgresión mintiéndole a Samuel y a Dios mismo, siendo esta la gota que colmó el vaso. Dios le arrebató en ese momento el reinado, incluso dice que apartó su espíritu de Saúl y lo puso en David. Inmediatamente después de ese evento, recordemos que Saúl comenzó a experimentar depresión, paranoia, egoísmo, violencia, esquizofrenia. Trastornos que el mundo actualmente conoce como enfermedades mentales o trastornos de la personalidad, pero no son trastornos ni son enfermedades mentales. La Biblia no le llama así. Aunque Saúl se le permitía servir como rey el resto de su vida, él estaba afectado por un espíritu malo que lo atormentaba, ¿se recuerdan? Y le provocaba olas de locura. De tal manera que David lo calmaba y aliviaba sus tribulaciones y tormentos con su arpa, porque en él habitaba ahora el Espíritu de Dios, así dice la Biblia. Esto nos habla que a pesar de todo, Dios tenía misericordia de Saúl, fíjense. Wow.
Saúl comenzó a experimentar el juicio de Dios en forma de graves manifestaciones depresivas, ira y distorsión de la realidad. Y aquí surge una pregunta que mucha gente me hace a través de mis redes sociales. ¿Quiere decir que los psicópatas narcisistas están bajo juicio de Dios o que tienen un espíritu malo? Y mi respuesta es sí, pero no todos. Unos están condenados de por vida, en mi opinión. Es decir, nacieron torcidos y jamás van a cambiar. Y probablemente otros sí cambien, pero eso será porque Dios en su soberanía los lleve al arrepentimiento. Ok, vamos a irnos a 1 Samuel en el capítulo 17. Ahí se narra una de las historias más maravillosas que nos dejan muchas enseñanzas. Es cuando David derrota a Goliat. No voy a contar la historia, pues creo que ya la mayoría la conoce, pero la voy a tratar de resumir en un par de párrafos, porque seguramente tenemos algún lector, algún oyente que no la conoce. Pero dice que un día David, este jovencito pastor, mató a un filisteo gigante llamado Goliat, de tal manera que se ganó la admiración y el aplauso de todo el pueblo de Israel. David de la noche a la mañana se había convertido en un nuevo héroe nacional. Dice la Biblia que todas las mujeres comenzaron a vitorear el nombre de David y a cantar: Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Cuando Saúl escuchó que el pueblo lo alababa y lo seguía, y él comenzó a quedarse en segundo plano, se llenó de celos y envidia. Exactamente los mismos sentimientos o las mismas emociones que contaminaron el corazón de Lucifer y de Caín. ¿Se recuerdan? Ahí están los videos para quienes no han escuchado los podcasts. Se los recomiendo que vayan y los busquen. Saúl traía los chamucos prácticamente a flor de piel, al punto que comenzó a nacer en su corazón un resentimiento y un odio profundo por David. La envidia y los celos, señoras y señores, son dos sentimientos o emociones que van ligados uno con otro, es decir, son como hermanos gemelos y se evidencian muchas veces a través de rumores, de chismes, de ataques verbales y físicos. La envidia y los celos son el talón de Aquiles de todos los narcisistas. Es parte de su patología, por eso suelen dañar con mucha naturalidad la vida de otros, sin remordimiento y sin culpa. Son gente infeliz y que quieren que los demás lo sean. Envidian todo, por eso critican, descalifican, somatan la mesa, tiran lo que tengan en la mano, golpean si es posible, o suelen imitarte o imitarlo a uno. Hacen como que te dan de pronto consejos o te dan sugerencias y van creando un falso yo y no se dan cuenta que todo eso no es nada más y nada menos que el reflejo de un sufrimiento interno por el bienestar ajeno, un reflejo de que son unos pobres acomplejados. Los celos y la envidia hacen creer al narcisista en su mente retorcida que deben de tener todo lo que los demás tienen. El narcisista no soporta y tampoco permite que otro lo opaque. Es como una batalla interna que está todo el tiempo librando y todo el mundo son sus enemigos. Imagínense, qué triste y qué pena ajena. Wow. Saúl comenzó entonces a tener ira por David de la nada.
rivalidad, sospecha e inseguridad, de tal manera que intentó, dice la Biblia, matarlo por lo menos en 8 veces. La envidia y los celos de Saúl por David obedecían no solo al hecho de querer ser como él, sino al hecho de quererlo ahora también destruirlo, por lo que tiene y era David en ese momento. Por un lado vemos, imagínense, por un lado vemos a un David joven, fuerte, atractivo, guerrero, que cuenta con el favor de Dios, y a un Saúl viejo, amargado, derrotado emocional y psicológicamente. ¿Qué nos está diciendo acá el Espíritu Santo? Que siempre habrá alguien mejor que uno. El problema es que un narcisista nunca va a aceptar que haya alguien mejor que él o ella. El narcisista o la narcisista, aunque no lo sea, se cree mejor que todos. Se cree con poder aunque no lo tenga. Se cree más guapo o más guapa aunque así sea feo o sea fea. Y se cree adinerado o adinerada aunque sea una pelada. El narcisismo justamente es considerado un trastorno y no una enfermedad, porque el narcisista, la narcisista tiene aires de grandiosidad, es decir, se creen dioses. Su actuar es tóxico y destructivo. Se creen superiores a los demás y sienten que tienen derecho de que todo el mundo esté a sus órdenes. Esa gente quiere decidir sobre tu tiempo y dinero. Saúl no estaba comportándose en esta historia o en esta parte de la historia a la altura de un rey, mientras David, dice la Biblia, se conducía prudentemente. Saúl estaba actuando como un trastornado. Bueno, ya estaba trastornado. Como un niño se comportaba, un sinvergüenza, incluso como un payaso. En el plano espiritual, Saúl estaba siendo atormentado por demonios que lo empujaban a planear cualquier clase de estrategia ahora para matar a David. ¿Cómo? A través de la manipulación, el control, la seducción, la victimización, entre otras mañas, como veremos más adelante en detalle. Por sus celos y envidia hacia David, Saúl empezó a experimentar síntomas profundos de maldad. Y no que lo amaba, pues, ¿se recuerdan que vimos ese pasaje? Que de primas a primeras, cuando David entró, dice la Biblia, que de una vez lo amó. Los narcisistas así son. Personas de doble ánimo, bipolares. Un día te aman y al siguiente día te odian. Un día eres el amor de su vida y otro día eres un tonto. Un día eres su osito de peluche y otro día eres un grosero o un desgraciado o una desgraciada. Cuando una relación de pareja existe esta bipolaridad de sentimientos, llamémosle así, de que un día te amo y otro día te odio, es una clara señal de que eso no es una relación sana. Ahora, Saúl quería matar a David en cada oportunidad, imagínense. Logró, dice la Biblia, evadir los innumerables intentos de asesinato con la ayuda de Jonatán y Mical, los hijos de Saúl. Saúl quería deshacerse de David. ¿Por qué? Por celos y envidia. Eran estos exactamente los mismos sentimientos, o como dije, el mismo espíritu que hizo que Caín matara a su hermano Abel.
El mismo espíritu que atormenta a los psicópatas abiertos, es decir, los psicópatas abiertos son esos que se caracterizan por ser asesinos en serie o que salen en las noticias que asesinaron a X persona, y están los psicópatas encubiertos, que son los que están con nosotros, los que habitan incluso en nuestra casa, que nos los topamos en el trabajo, que están incluso en la iglesia. Entonces, los psicópatas encubiertos, si bien no matan a las personas físicamente, suelen, como dije en otro episodio, suelen matar el alma de la gente a través de palabras hirientes, traiciones o infidelidades. Bueno, vamos a ir al capítulo 18, en el versículo 2, dice la Biblia: ese día Saúl tomó a David a su servicio y ya no lo dejó volver con su padre. ¿Por qué no lo dejó volver a su casa con sus padres? Es como la gran pregunta, ¿verdad? Bueno, por un asunto de carácter político, en primer lugar, y segundo lugar, porque quería sacar provecho de él. ¿Verdad que los narcisistas, bueno, llegan a nuestra vida no porque estén interesados por ti, sino porque muchas veces esa motivación que se acercan a ti es para sacar algún provecho de uno. Obviamente, tiene acá Saúl, ¿verdad?, a su servicio a un notable guerrero, a un joven fuerte, apuesto y valiente, que era David, ¿verdad? Además, ahora era su músico incluso de cabecera. Pero algo más importante, Saúl ya se había dado cuenta que David contaba con el favor de Dios. Entonces Saúl comenzó a llenarlo de favores, dice la Biblia, fíjense. ¿Verdad que todo casa en la personalidad de un narcisista, de un psicópata? ¿Verdad? Eran nada más y nada menos, como dije la otra vez también, puros love bombings, con el objetivo de engancharlo y sacar raja de él, y en la oportunidad más pronta, fíjense ustedes, matarlo. Realmente se necesita estar muy retorcido para actuar de esa manera. Esa es la forma en la que viven los psicópatas narcisistas, los integrados y los abiertos. Miremos el versículo 5. Estamos en 1 Samuel 18. El versículo 5 dice: David iba a donde quiera que Saúl lo enviaba. Es decir, fíjense, lo hizo su consentido. Dice, y tanta inteligencia mostraba que Saúl lo ascendió por encima de sus jefes del ejército. Era otra muestra de amor, o de supuesto amor, ¿verdad? Era otro love bombing, por encima de sus jefes del ejército, y era respetado, dice, por todo el pueblo y por los siervos de Saúl. Versículos 6 y 7, los voy a leer juntos. Después de que David mató al filisteo Goliat y regresó con el ejército, las mujeres de todas las ciudades israelitas se reunieron para recibir al rey Saúl y danzar y cantar al son de panderos y otros instrumentos musicales. Pero en sus cantos y danzas decían: Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató a más de 10,000. Aquí fue cuando Saúl comenzó prácticamente pues a llenarse de celos y de envidia por David.
El versículo 8 es fundamental, escúchenlo. Pongan atención en las palabras. Cuando Saúl oyó esto, se enojó mucho, pues le desagradó escuchar que a David le reconocieran haber matado 10 veces más soldados que a él, así que dijo: ahora solo falta que David se quede con mi reino. En otras palabras, el rey se enojó tanto, dice, y comenzó a hacer berrinche, porque la gente alababa a David y no a Saúl. Los psicópatas narcisistas, señoras y señores, se enojan cuando ve a alguien mejor, digamos, mejor físicamente. Para la narcisista ex, no hubo nadie que fuera más bonita que ella. Realmente, además, ni bonita era la vieja esa. Cuando yo o alguien admiraba a alguna persona por alguna razón, recuerdo que ella solía comentar: no es tan bonita, e inmediatamente le buscaba un defecto. En ese entonces, como yo no sabía nada de narcisismo, pues no le ponía, digamos, mucho coco al trasfondo de sus palabras. Entonces venía yo y la molestaba o la amonestaba para que aceptara que pues la muchacha que estaba saliendo en la televisión pues efectivamente era bonita. Entonces venía ella y cambiaba el contexto de la conversación, se enojaba y me reclamaba con furor que no la respetaba, que yo era un mujeriego, o disfrazaba ese enojo como un acto de celos por mí. Imagínense qué habilidad para descontextualizar. Por ejemplo, decía: yo confío en ti, lo que no confío es en esas zorras que pretenden meterse con mi esposo. Ahora que las recuerdo, realmente sí me parece que era un rollo bien feo, bien retorcido de su parte. Bueno, Saúl está entonces enojado como un niño. Ay, sí, David miles y a mí solo a 1000. ¿Verdad que era una actitud bastante infantil de Saúl? Ahora que recuerdo, disculpen, la narcisista ex también solía envidiar a la gente que tenía, por ejemplo, un carro o un negocio y no se quedaba pues callada. Siempre tenía que decir algo, ¿verdad? Gente que demostraba, por ejemplo, frutos de su trabajo. Entonces venía yo y siempre le respondía: pero déjalos, gracias a Dios tienen, déjalos, no los critiques, son gente trabajadora, le decía yo. ¿Verdad? Al principio yo recuerdo que la animaba y la exhortaba a emprender, a usar sus talentos, su tiempo, a trabajar, ¿verdad? Y lo que solía decirme era: es que Dios nos va a ayudar, Dios va a proveer. Pero ese fue el discurso de toda la vida y nunca me ayudó y nunca proveyó. Ni siquiera, como digo en el libro, ni siquiera para un papel toilette. Nunca llevó nada, ni siquiera una pasta de dientes. Bueno, y la gente quizás sabe pensar: este habla con resentimiento. Nada que ver, se los prometo. Les estoy dando todos estos detalles porque creo que son necesarios para identificar bien a esta gente tóxica que nos rodea. Y a veces pues incluso le confrontaba y le decía: ¿y tú cuándo vas a comenzar a trabajar? Y como siempre, en la boca tenía una excusa, una justificación, como Saúl. O me atacaba desde la culpa manipulándome.
Por ejemplo, me decía, ay no, un esposo no obliga a su mujer a trabajar. En la Biblia dice que es el hombre el que trabaja. Nada que ver, fíjense. Nada que ver esas interpretaciones, decía yo, ¿verdad? Muchos hombres de verdad tienen bien a su mujer y no les falta nada. Esos son hombres. Me decía, eres una persona mala, me decía. Después que me mandas a trabajar, entonces quiere decir que no lo hiciste de corazón. Todo el tiempo vives comparándome y bla, 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 bla. Bueno, en el libro digo, era como estar tratando con una niña malcriada. ¿En serio? Versículo 8 y 9. Bueno, ya leímos el 8. Dice el 9, y desde ese día le empezó, escuchen, a tener mala voluntad. Desde ese día, fíjense. Los celos y la envidia salieron a la superficie. Saúl, de su propia boca, reconoció que David era el legítimo heredero del trono. Wow. Versículo 10. Al día siguiente, el espíritu maligno enviado por Dios atacó a Saúl, y éste andaba como loco por toda la casa, y andaba con una lanza en la mano. Imagínense. Es que yo miren, se los prometo, todo esto lo comento en mi libro, y con esto tampoco los estoy persuadiendo a compren el libro, no, pero todo esto es parte también de mi historia. Y ahí relato en una ocasión donde Jezabel me corrió en la propia casa con un cuchillo en la mano. No sé, pero esto no lo tenía en mis apuntes, pero andaba como Saúl con un cuchillo. Bueno, volviendo a la historia, estaba acá Saúl con una lanza para ver en qué momento mataba a David, en qué momento se lo despachaba. Pero hay una palabra bien interesante acá. En la versión de Reina Valera, vamos a ver, dice, permítame, 1 Samuel, estamos en el versículo 18, 10. Dice, aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Esta palabrita, escuchen, desvariaba. En el hebreo, dije la otra vez y lo vuelvo a repetir, en el hebreo se dice nava o nava, que significa actuar con insanidad mental a través de movimientos espasmódicos agitados, actuar con incoherencia, balbucear o hablar palabras sin sentido. En un diccionario bíblico en línea que me puse a buscar la palabra desvariar y significa delirar, decir locuras o despropósitos. En un comentario de la Biblia MacArthur, que también la utilizo para esta clase de estudios, dice el comentario, o profetizaba. ¿Se recuerdan que los narcisistas también suelen ser como que muy espirituales y están pues prácticamente en la iglesia metidos? Voy a hacer una serie específicamente sobre ese tema. Entonces esto significa, en otras palabras, prácticamente hablar puras babosadas, disculpen la expresión. Es decir,
Los discursos de Saúl en medio de la casa eran parte de sus desvaríos, de alguien afligido por un espíritu malo, como otros falsos profetas. Fíjense, qué profundo es esto. O sea, esos montón de falsos profetas que andan en la calle, andan con ese espíritu que Dios los pone. Es como un espíritu de mentira que tienen en su boca. Y en Primera de Reyes, ahí habla cómo Dios manda ese espíritu de mentira en la boca de esos profetas. Así que hay que tener discernimiento también a quienes escuchamos. Versículo 11. De pronto Saúl arrojó la lanza contra David, esperando dejarlo clavado contra la pared. Pero David lo esquivó 2 veces, dice. Wow. Esta es una escena en la que se aprenden muchas cosas. Acá Saúl intenta matar a David con una lanza. Conforme la conducta de Saúl iba volviéndose más y más violenta, hizo más de un intento contra la vida de David con su jabalina. Era evidente que Dios estaba con David, porque no era poca cosa. Imagínense esquivar una jabalina lanzada por un guerrero experto como Saúl. Esta escena metafóricamente es como Satanás queriendo matar directamente a Dios, fíjense, porque hay muchas metáforas, llamémosle así, donde Satanás está siempre tratando de impedir el propósito de Dios. Y yo lo he visto, bueno, de hecho también tengo muchas ideas para planear estas clases de series. Quiero hacer una serie sobre eso también, sobre cómo pues el enemigo siempre está tratando de impedir el propósito de Dios desde el principio. Y bueno, esta escena nos habla entonces del corazón de David y el corazón de Saúl. David tiene un arpa en la mano y Saúl tiene una lanza. Interesante, porque cuando él estaba en ese patín de locura, ¿verdad? David estaba tocándole el arpa y en ese momento dice que le tiró la lanza y lo quería clavar contra la pared. Imagínense. David, me llama la atención que no respondió con violencia. Al contrario, siguió tocando el arpa. Lección contra el narcisista. Escucha bien. Cuando el narcisista te aviente sus lanzas, esquívalas con fe, sin dejar de tocar el arpa. Qué lindo eso, me encanta. Lo vuelvo a repetir. Cuando el narcisista te aviente sus lanzas, esquívalas con fe, sin dejar de tocar el arpa. Versículo 12. Saúl ya vivía temeroso. Fíjense. Él era el que lo intenta matar, pero cuando vio que David le esquivó, entró un temor en él. Cuando tú, escucha bien, cuando tú esquives las lanzas del narcisista, el narcisista va a entrar en temor. En el nombre de Dios, así es. Porque era claro, dice acá la Biblia, que el Señor ayudaba a David y se había apartado de Saúl. Dios está contigo. Si tú eres víctima de narcisismo, sobreviviente, Dios está contigo, no está con el narcisista. Bueno, acá entonces interesante, ¿verdad? Saúl reacciona con temor. Miraba a David como una amenaza personal, y es que David no le había hecho nada. En vez de mirarlo como una bendición para Israel, imagínense, lo quería matar.
Ya vamos terminando, versículo 13. Por eso Saúl también se apartó de David y lo puso al mando de 1000 soldados. Fíjense, después que lo quería matar, ahora lo manda y lo pone pues al frente de 1000 soldados, lo que le permitió a David entrar y salir libremente de la ciudad, dice. Entonces eso me llama la atención, que lo intenta matar y después lo hace jefe de 1000. Se dan cuenta de la variación de su actitud. O sea, como en otras palabras, ahorita te quiero matar y después, ¿dónde te coloco, verdad? Era como que de pronto se arrepentía y le daba pues otro love bombing. Saúl, después de quererlo matar, ahora le estaba haciendo otro favor a David. Ahora lo estaba recompensando. Pero eso solo sirvió para dar a David oportunidad para manifestar ¿qué? Su gran carácter y fortalecer el afecto que le tenía el pueblo. Es más, David tenía el apoyo del pueblo. La Biblia dice claramente, pues, el pueblo ya, la reputación de David era grande en el pueblo. Bueno, versículo 14, vamos a leer 3 de un solo. Sin embargo, actuaba con prudencia, dice David, en todo lo que hacía, y el Señor le ayudaba en todo. Y al ver Saúl que David se comportaba inteligentemente, escucha, inteligentemente David, más temor tenía de él. Versículo 16. Todos en Israel y en Judá amaban a David, porque él los dirigía en sus campañas militares. Bueno, vamos a dejar el estudio por ahí. Hay mucha carne que se le puede sacar a esta historia, pero pues el ejercicio es ir viendo todos esos matices alrededor de los narcisistas, psicópatas. En conclusión, puedo rescatar el hecho de que, o sea, aquí hay, ¿por qué Dios permite que los demonios atormenten nuestra vida? Como pregunta, y mi respuesta es para recordarnos que no somos dioses. Cuando Dios permitió que ese espíritu malo lo atormentara, era porque de esa forma se estaban cumpliendo los propósitos de Dios. Y era para recordarle a Saúl que él no era un dios. Los narcisistas no son dioses. Lamentablemente eso no lo entienden ellos. Gracias por llegar hasta acá. Pueden seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí tengo pues bastante material relacionado al tema que estamos estudiando. Ahí está también el link en la caja de comentarios para que puedan adquirir el libro, los que quieran leerlo. Mi historia, testimonio, durmiendo con Jezabel. Obviamente vamos a tener la serie de Jezabel más adelante, después de estudiar los psicópatas en la Biblia. Nos vemos en otra oportunidad, nos sintonizamos, nos escuchamos. Gracias. Déjame un comentario si te gustó el video, si te gustó el tema. Suscríbete al canal, compártelo. Bendiciones. Hasta pronto.